San Juan 2:13 al 17. Un amén cuando lo tengan, hermanos. La palabra de Dios dice así: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Amén, aleluya. Los invito a que vayamos en una oración, hermanos, y que nuestro Señor Jesucristo nos hable a través de su palabra. Amén, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por la victoria que nos das cada día, Señor, hasta el día de hoy, Padre Santo, porque nos cuidas, nos guardas, Señor Jesucristo. Tenemos un carro, tenemos un hogar, Señor Jesús, y aún, Señor Jesucristo, esperamos con ansia la vida eterna, Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy en esta noche, Señor, han dispuesto este tiempo, Señor Jesucristo, para adorar y alabar y bendecir tu nombre. Y también, Señor, para escuchar tu palabra, Señor Jesús. Te pido por aquellos que no están, Señor Jesús. Tú sabes, Señor, el motivo por el cual no se encuentran en este lugar. Te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Y a nosotros háblanos, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Hoy vamos a hablar un poquito, hermanos, del celo. Vamos a ponerle por título: un líder celoso. Un líder celoso. Amén, hermanos. Imagínense, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo en una escena, ¿verdad? Un Dios de poder, de amor, mansedumbre, porque Él era todo eso. Él fue el que sanó, el que curó, el que una vez le dijo: vete y no peques más a la mujer pecadora, ¿verdad? Pero ahora encontramos a nuestro Señor Jesucristo en una escena totalmente diferente. Una escena en la cual un celo lo consumía. Un celo consumía a nuestro Señor Jesucristo. En otra versión dice que Jesús hizo un látigo. En otras versiones dice que hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del templo. Echó a todos. Pero pongámonos a pensar un momento, hermanos, ¿qué hacían estos hombres en el templo, en la casa de Dios? ¿Qué hacían ellos ahí vendiendo palomas, ovejas, bueyes? Estaban los cambistas de monedas, porque dice que volcó todas las mesas, hermanos, volcó el dinero y entró con un celo, entró furioso, entró enojado nuestro Señor Jesucristo. Y estudiando un poco, hermanos, de historia, dicen que a veces, hermanos, ellos estaban ahí porque se acercaba la fiesta de la Pascua. Se acercaba una fiesta, hermanos, y aquellos que viajaban de 2, 3 días, de 4 días, yo no sé qué tanto viajaban, a veces les era difícil cargar un corderito o llevar sus palomas, o incluso en el transcurso del viaje, cuando ellos llegaban al templo, los sacerdotes miraban la ofrenda, la revisaban, que estuviera bien, que no tuviera algún defecto lo que iban a ofrecer. Los cambistas de igual manera
Estaban ahí porque venían de otras tierras. No aceptaban moneda romana, no aceptaban otro tipo de moneda. Tenía que ser una moneda judía. Por eso estaban ahí los cambistas, hermanos. ¿Por qué se enojó nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué entró un celo? Porque en vez de ayudar al pueblo, ellos obtenían más ganancias. Más ganancias. Había un negocio. La palabra de Dios en San Juan, en Mateo, en Marcos dice: habéis hecho mi casa cueva de ladrones. Imagínense, hermanos. Entonces, todo esto, hermanos, en vez de estar facilitando, hermanos, algo, el ayudar a los que vivían lejos, sacaban un bono extra. Decían por ahí, hacían su agosto. Ahora sí comemos con manteca, decían aquellos hombres, porque estaban haciendo dinero a cuestas de aquellos peregrinos que venían a ofrecerle algo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, nosotros como hijos de Dios tenemos que venir preparados. Ya no tenemos que estar cargando un animalito, o estar comprando palomas, o andar cambiando un dinero. No, hermanos. Dios ha sido tan bueno con nosotros, hermanos, que ahora Él habita en nosotros. Él habita en nosotros. Mas sin en cambio, desafortunadamente, hermanos, en la actualidad a veces se venden milagros. A veces se venden las cosas de Dios, hermanos. Hay muchas denominaciones, incluso en la televisión: mande su ofrenda, mande esto, mande el otro, y nosotros oramos y va a ser sano. Imagínense, hermanos. Yo conocí hermanos que, aunque no lo crean, hacían esto, hermanos. Hacían estos. En México llegó a pegar fuerte el pare de sufrir, hermanos. No, hombre, tremenda denominación. Y hermanos, tienen no sé, aquí yo no he visto la televisión cristiana, por decirlo así, pero en México, imagínense, tenían un canal especial para ellos. ¿Cuánto dinero no cuesta por tener un canal? 24 horas. Y ellos empezaban a vender milagros. Manden esto, manden el otro. Y la gente, hermano, es tan idólatra o tan creída o ciega, por decirlo así, que a veces lo que nos importa es el milagro y no el poder de Dios, no la presencia de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que estar buscando, la presencia de Dios. Nosotros no seguimos los milagros, hermanos. Nosotros no andamos tras un milagro, no, hermanos. Y desafortunadamente hasta el día de hoy hay lugares así, que empiezan a vender milagros. Y no tan solo eso, hermanos, esa denominación venden escobas sagradas, ungidas, aceites sagrados, pañuelos sagrados, brazaletes sagrados, pañuelitos sudados del profeta fulano, sutano. Y en vez de hacer algo, hermanos, se está volviendo en una idolatría, hermanos, que por medio de cosas piensan que van a tener un milagro. Judas 1:11. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro por el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hermanos, la palabra de Dios es muy clara, hermanos.
Imagínense estar, caer, hermanos, en eso. Usted y yo, hermanos, hay varios tipos de celo, hermano. Hay el celo por un trabajo, el celo por un cargo, el celo por no tener lo que otros tienen, el celo por una casa, el celo por un carro, incluso hasta el celo por si es más guapo, es más guapa. Hay celo de ese tipo, hermanos. Más cuando uno está joven, cela al joven o cela a la joven. Entre jóvenes se celan. Yo quisiera ser como él, yo quisiera ser como ella. Pero hermanos, nuestro Dios tiene un celo diferente hacia nosotros. Usted y yo podremos tener celos. Hay celos enfermizos. A veces como pareja hay celos enfermizos. No puede sonar tantito el teléfono. ¿Y quién es? ¿Y quién te textea? ¿Y quién te llamó? ¿Y por qué tanto suena? Y a veces hasta llegamos, hasta le ponemos en vibrador para que no oiga, pues dicen, no, pues es que de por sí es celosa o de por sí es celoso. Imagínense, hermanos, hay varios tipos de celo, muchos tipos de celos. Y ese celo a veces se vuelve enfermizo, hermanos, porque ni está a gusto el que cela ni el que es celado. No viven en paz. Viven pensando en quién le va a llamar, o con quién estará hablando, o qué estará viendo. Son celos, hermanos, enfermizos, son celos exagerados. Pero nosotros tenemos que tener un celo, hermanos, como el de Dios, el preocuparse, hermanos, por nuestras almas, hermanos. Cuando usted y yo tenemos el celo de Dios, nos empezamos a preocupar por nuestro prójimo. Nos empezamos a preocupar por nuestras almas, por las almas, hermano, porque las almas son de Dios. Si usted y yo somos un líder celoso por la palabra de Dios, tenemos que hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Y fue y predicó el Evangelio y nos dijo a nosotros ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hermanos. Y desafortunadamente hace 8 días, ¿de quién hablábamos? Aleluya. Desglosamos grande este varón. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Que fue para que le dieran 2 talentos de Giesi. Imagínense, se hizo un milagro y ahí va corriendo por el dinero. Va corriendo por el dinero. Encontramos a un hombre, hermanos, que en su momento Eliseo, hermanos, no conocía de que hace un pacto, de que siembra la semilla, de que hay tierra fértil. Él no conocía eso, o posiblemente sí, hermanos, pero él no se dirigía como ahora muchos dirigentes se dirigen así. ¿Y todo por qué? Por sacar algo de provecho. Siembra en tierra fértil, siembra tanto dinero, siembra tanto esto. Eliseo no, hermanos. Él decía, lo que de gracia recibiste, da de gracia. Aleluya. Si nosotros somos bendecidos es porque lo damos por gracia. Si de gracia usted y yo lo recibimos, de gracia lo vamos a dar, hermanos. Describimos como a Giesi como un siervo, hermanos, con alevosía, ventaja y premeditación, por decirlo así, hermanos. Y nosotros, hermanos, no tenemos que ver, hermanos. Por eso al principio les decía, con Dios todo lo tenemos. Todo lo tenemos, hermanos. Desafortunadamente, en nuestros ojos naturales siempre nos fijamos en lo material y no estamos conformes. No estamos a veces conformes con nada.
Si sale algo mejor, yo lo quiero. Si sale un mejor carro, yo lo quiero. Si sale una mejor ropa, yo lo quiero. Nunca le vamos a ganar, hermanos, al comercio, a la mercadotecnia. Nunca le vamos a ganar. Lo que ellos quieren es que estemos gaste y gaste y gaste dinero. Y en vez de que nos estemos deleitando en su presencia, nos estamos deleitando, hermanos, en cosas vanas, en cosas terrenales. Nosotros tenemos que tener un conocimiento pleno, hermanos, un celo de Dios pleno. Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Fíjense nada más, hermanos, nos llamó por excelencia, hermanos, por su gloria. No andamos que andar viendo si tiene mi hermano, estamos hablando de un celo. Usted no cele a su hermano. Si su hermano es bendecido, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, y que lo siga bendiciendo. ¿Por qué? Porque a veces, posiblemente, si nosotros llegamos a tener mucho, posiblemente nos podemos desviar. Posiblemente, hermano, porque vamos a tener tanto que no vamos a saber qué hacer. No vamos a saber en qué gastar. Vamos a derrochar posiblemente el dinero o los lujos. Pero más sin en cambio, hermanos, cuando hay un amor, hay un sentir. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, pero no nos dará también con él todas las cosas. Hermanos, hay promesas sobre cada uno de nosotros. Hay unas promesas grandes. Y nuestro Señor Jesucristo quiere que tengamos ese celo que Él tenía, ese celo de que cuando veía a alguien, Él procuraba, Él sanaba, Él limpiaba. Mateo 10:8. Dice la palabra de Dios: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad a muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Usted cree que, hermanos, que ese celo que usted tiene para las cosas de Dios, el Señor nos va a llenar de poder? Y vamos a hacer todas esas cosas, hermanos. Pero tenemos que buscar el poder de Dios con un celo, hermanos, como Él. No un celo enfermizo, un celo humano, es un celo diferente. El celo de Dios es un celo diferente, hermanos. Imagínense al profeta Elías. Tenía un celo vivo por Jehová. Primera de Reyes 19:10. Aleluya. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a los profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, hermanos. Grandes hombres de la palabra de Dios tenían un celo, hermanos, un celo por buscar la presencia de Dios, un celo por ir a predicar la palabra de Dios. El rey David decía: porque me consumió el celo de tu casa, hermanos. Así nos tiene que consumir, hermanos. Aún estando en problemas, hermanos. ¿Cuánto más la vida del apóstol Pablo? Hechos 2:22. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo y dice: varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Perdón, está al revés, 22:2, hermanos. Discúlpenme, hermanos. Aleluya. Se me perdió mi cita, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Disculpen, hermanos, se me perdió mi cita. Segunda de Corintios 9:2. Disculpen, hermanos. Dios le pague, hermano. Dice: pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, hermanos. Ese celo, hermanos, que usted y yo tenemos como el apóstol Pablo, debe de estimular a nuestros hermanos. Debe estimular a nuestros hermanos al que vayamos y busquemos a nuestro Dios. Y a pesar, hermanos, de lo que, fíjense, el apóstol Pablo, aún estando en el tribunal, había un celo de predicar la palabra de Dios. Él estaba en problemas y predicaba la palabra de Dios. Él aún estaba en la cárcel y predicaba la palabra de Dios. A veces nosotros, hermanos, nos pasa algo y nos enfriamos, o no sé cómo decirlo, nos achicopalamos, para que me entiendan. Nos surge un problema y nos agobiamos. Mas sin en cambio el apóstol Pablo, hermanos, ese celo que él tenía por las almas, ese celo que él tenía, a pesar de que posiblemente estaba encarcelado y engrilletado, hermanos, él escribía la palabra de Dios con un vivo celo, hermanos. Así nosotros tenemos ese gran ejemplo, hermanos. Pasemos lo que pasemos, no dejemos de buscar su presencia de Dios, la palabra de Dios. Y así mismo, hermano, a las almas tenemos que ser líderes con un celo de Dios, hermanos. Y ese celo va a influenciar a que nosotros busquemos allá afuera, hermanos, a los que están perdidos. Nosotros tenemos que ser ejemplo, hermanos. Pero quiero decirles algo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo quiere ir más adentro. Quiere ir más profundo en cada uno de nosotros. Quiere que quitemos de nuestro templo, que somos nosotros, lo que a veces nos estorba. Vamos a la cita Juan 2:16, con la que empezamos. Gloria a Dios, aleluya. Y dijo a los que vendían palomas: quita de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercados, casa de ladrones. Lo que quiere nuestro Señor hoy, en esta noche, es algo interno, hermanos. Hoy tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. En su momento nuestro Señor Jesucristo hasta hizo un látigo o un chicote, hermanos,
Y con ese celo, hermanos, derribó lo que estorbaba en su santuario. Hoy, ¿qué puede estorbarnos para llegar ante la presencia? Si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el Señor va a depositar su Espíritu en nosotros. Pero si hay algo que nos estorba, desafortunadamente son palabras fuertes, pero Dios no va a depositar nada, porque hay algo que estorba, hay algo que no nos deja caminar, hay algo que no nos deja seguir. Tenemos que hacer un análisis de nuestra vida, hermanos, y decir, ¿qué me estorba? ¿Qué no me estorba? ¿O qué debo de hacer en este cuerpo, en este templo que el Señor me dio para adorarle? En este templo que somos nosotros, hermanos, si nosotros estamos limpios, hermanos, el Señor va a depositar el Espíritu Santo, hermanos, para que la iglesia sea edificada, sea, hermanos, tengamos un celo, un gozo vivo, hermanos, delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, hermanos, tenemos que quitar aquellas cosas que no dejan fluir el Espíritu Santo. Qué hermoso servicio el domingo, el sábado. ¿Y saben por qué? Porque hay un celo, hay una pasión de agradar a Dios, hay una pasión de estar en comunión, hay un amor de estar todos juntos, hermanos. Y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que nosotros no tengamos un celo enfermizo, porque a veces posiblemente pueda haber un celo enfermizo, el decir, ay, yo soy espiritual y como ella no, o él no. Puede ser un celo enfermizo, pero cuando hay un celo que es de parte de Dios, vamos y lo abrazamos. Bueno, yo abrazo a mi hermano, ¿verdad? Las hermanas con las hermanas, y puedo abrazar a mi hermano y decirle, hermano, vamos a orar para que juntos recibamos el Espíritu Santo. Buscar el Espíritu Santo, buscar la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, estos días de células que hemos estado viviendo han sido hermosos. Me he gozado mucho, hermanos. Y comparto esto, hermanos, porque ya se está trabajando, iglesia. Se está trabajando, hermanos. Aleluya. Porque esto no es un juego, no es cualquier cosa, hermanos. Hay un celo en cada líder, hermanos, que el Señor va a poner. Debe de haber un celo en cada asistente que el Señor va a poner. Y hermanos, estamos trabajando, iglesia. Se están preparando líderes llenos del Espíritu Santo. Iglesia, no van a tener a cualquier líder. Iglesia, debemos de estar orando por el líder que nos toque, que sea lleno del Espíritu Santo, hermanos. Cuando ese líder tenga un celo, hermanos, todo va a fluir en su presencia, hermanos. No nada más vamos a salir de este santuario gozosos, sino en la casa donde se haga la célula, vamos de igual manera a salir gozosos, vamos a salir victoriosos, hermanos. Él nos cela, hermanos, celosamente. Él nos anhela celosamente. Santiago 4:5. ¿O qué pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho mora en nosotros, nos anhela celosamente. Hermanos, el Señor puso algo en cada uno de nosotros y tiene que estar ardiendo, hermanos, tiene que estar fluyendo, hermanos. Si usted y yo no sentimos nada, debe de estar pasando algo. Es el momento de quitar de nuestro hogar, de nuestra casa, lo que no deja fluir, hermanos. Porque Él, el Espíritu que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, mora en nosotros y nos anhela
celosamente. Así como cuando estamos enamorados con nuestras esposas o viceversa de sus esposos. ¿Quién tiene más de 20 años de aquí casados? 30 años. 30 años. ¿Y hay un mismo celo? ¿20 años? ¿Hay un mismo celo hacia su pareja? ¿10 años? ¿El mismo celo? Hermanos, nosotros, déjenme decirle que nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que es nuestra carne. Es nuestra carne, hermanos, porque fue sacada de una costilla. Amén, hermanos. Y tenemos que amarla, tenemos que respetarla. No vaya a decir como aquel varón que dijo, se durmieron y le dice, ¿cómo amaneciste, vieja? Bien, mi amor. Y pasan años y, ¿cómo amaneciste, vieja? Y pasan más años. ¿Amaneciste, vieja? No, hermanos, imagínense. ¿Cuál celo va a haber ahí? En vez de que nosotros nos amemos, nos cuidemos, que haya un celo bonito, hermanos. Así como cuando la primera noche, la luna de miel, nos fuimos, así, hermanos. Aunque pasen 20, 30, 40 años. Imagínense a Sara y Abraham. Ya ahí, no sé si caminaban así o no sé, hermanos, dice la palabra de Dios que ya eran mayores de edad. Y no me imagino, mi amor, esperamos en la promesa. Esperamos en la promesa. Yo no sé si tú y yo estamos esperando esa promesa de igual manera, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos cela? Porque somos su esposa, hermanos. Somos la iglesia, hermanos, que Él la va a recibir sin mancha y sin arruga, hermanos. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Esta quién es? La iglesia de Dios. Así como nosotros nos preocupamos para estar bien con nuestra pareja que el Señor nos dio, nosotros debemos de preparar para llegar un día con aquel esposo amado que nos espera en unas bodas allá arriba en el Cordero, hermanos. Por eso dice Santiago, nos anhela celosamente. Y no tener unos celos. Tampoco llegar al extremo el dejar al ahí se va. No, hermanos, al ahí se va, ya la tengo y está bien, que haga lo que quiera. No, hermanos, debe de haber un respeto. Debe de haber un respeto. El Señor nos habla por medio de la palabra, la iglesia, algo, un matrimonio, una esposa. Por eso el Señor Jesucristo quiere que de igual manera nosotros nos respetemos, nosotros nos amemos, nosotros nos busquemos, hermanos, celosamente, pero un celo bonito, un celo hermoso, un celo en Dios te bendiga, mi amor, gracias porque amanecí a tu lado. Y no como les decía hace rato, no, así no, hermanos, sino un celo hermoso. Qué bonito se expresa, ¿verdad? El poeta. ¿Quién es esta que se muestra como el alba al amanecer? Así nosotros, hermanos, cuando nos paremos y busquemos de la presencia del Señor. Padre, soy falto, pero te pido perdón. Así como aquel varón se paraba y diario ofrecía los holocaustos y dice por si mis hijos te fallaron,
por si alguien te falló, aquí estoy yo presentando. Así nosotros como sacerdotes, así nosotros como líderes, así nosotros como padres de familia, hermanos, tener ese celo con Dios. Y cuando lo vamos a tener, hermanos, va a ser bien fácil amar a nuestro prójimo, va a ser bien fácil amar a nuestra pareja. Gracias a Dios que mis padres me dieron un ejemplo hasta que el día que mi padre falleció. Ellos duraron aproximadamente 35 años de casados cuando el Señor recogió a mi padre. Y hasta el día que mi padre tuvo las suficientes fuerzas de halagar a mi madre, fueron como unos 5 años antes de que mi padre cayera en cama. Imagínense, 5 años en cama mi padre, buscando hospitales y hospitales y hospitales y hospitales. Y nunca mi madre fue un peso, mi papá, mi padre. Porque había un amor, había un celo. Aún recuerdo, hermanos, llegaban porque mi padre era de esos hombres que de repente se le antojaba hacer una barbacoa y decía, llame a todos los vecinos. Así era mi papá. Hacía una cabeza de res, llama a los vecinos que vengan a comer. Y aún enfrente de los vecinos, esposa mía, mi amor, le hablaba con ternura. La primera vez que mi esposa conoció a mi padre, mi esposa se quedó así como, porque mi padre nunca, mi padre referirse hacia nosotros o hacia sus nueras decía, ¿cómo estás, mi amor? Dios te bendiga. Y mi esposa quedó, porque es que así nos llama mi papá. Somos sus amores. Somos sus amores. Yo pienso que nuestro Señor Jesucristo, por ese celo que tiene, nosotros somos sus amores, hermano. Somos sus hijos escogidos, hermanos. Así como usted ve a sus hijos y que dicen, mis amores, mis hijos, mis tesoros. Yo no sé cómo los llame ustedes, hermanos, pero déjeme decirle que Dios, nuestro Señor Jesucristo, así está viéndonos, con un amor celoso. Por eso se enoja que nuestro cuerpo, hermanos, lo llenemos de cosas del mundo. Que lo llenemos de cosas, incluso hasta que nos pongamos cosas. Allá afuera, hermanos, se cuelgan tanta cosa, se untan tanta cosa. Dijera mi abuelita, ya nada más falta que se cuelguen el molcajete. Imagínense. Desafortunadamente el latino llama mucho la atención, así como de repente los afroamericanos se ponen colores llamativos como diciendo, aquí estoy, por si no me ves. Por ejemplo, es que, hermanos, les comparto lo que yo vivo, pues lo que yo viví en mi juventud, hermanos. Se llegó un tiempo allá en Tepito, todos los chamacos, pelos güeros aquí, todos coloridos así, y con el copete cortado así. Imagínense, hermanos, cómo se veían, y por llamar la atención. Es nada más eso, llamar la atención. El caminar así, llamar la atención. El vestirse hasta acá es llamar la atención, hermanos. Imagínense, hermanos, ¿qué celo vamos a tener de esas gentes? Al contrario, cuando hay un celo verdadero, nosotros empezamos a criar a nuestros hijos. Y hermanos, déjenme decirles que nuestros hijos ponen atención. Ayer la maestra nos compartía y decía, me quedé sorprendida, ¿cómo saben estos niños? ¿Cómo saben estos niños? Me sorprendió esta señorita ahí el año nuevo, sin miedo, hermanos. Voy a cantar un canto y invito a... No, hermanos, que Dios bendiga a Zaira. El Señor la bendiga, hermanos. Qué hermoso, hermanos. Dice la palabra de Dios, instruye el niño en su camino o en su carrera, que aun cuando fuere viejo no se aparte de ella, hermanos. Así como usted y yo no nos apartemos, ¿que vamos a tener problemas? Sí, los vamos a tener, hermanos, pero cuando hay ese amor, hay ese celo, regresamos a las sendas antiguas, regresamos delante de su presencia, hermanos. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. ¿O a poco porque hizo una travesura a su hijo lo va a correr? Órale, sáquese de aquí porque me falló, ¿verdad que no?
Usted lo trae y le dice: mi hijo, mira, esto no se hace así. A veces el Señor nos trata así. Cometemos un error y pone a alguien para que le dé la palabra y le dice: el Señor me dice que te portes bien. Por poner un ejemplo, hermanos, el Señor dice que te portes bien y a veces no entendemos. Hasta que nuestro Señor saca el cinto, saca la vara, y luego decimos: ay, ¿por qué a mí, Señor? Pues claro, porque está enojado, está celoso de que usted y yo hacemos a veces las cosas mal. Amén, hermanos. Por eso tenemos que tener ese celo para las cosas de Dios y no celar. Si no lo tenemos, gracias a Dios. Si lo tenemos, gracias a Dios. Si el Señor le da un talento, gracias a Dios. Si el Señor le da un don, gracias a Dios. No esté celando el don del otro, porque el Espíritu de Dios da conforme a la necesidad en su pueblo, hermanos. Aleluya. No ande celando si habla bien, si habla mal, si ora bien, si ora mal. No, hermanos, al contrario, agarrarnos todos de la mano, hermano, hacer una cadena, así como hicimos la cadena de ayuno, hermanos. Hay victoria en este pueblo. Aleluya, hermanos. Yo no sé si alguno de nosotros ya se acostumbró al ayuno, pero algo debe suceder en nuestra vida. Algo debe de haber un cambio. Debe de haber un cambio. Debe de haber un celo, hermanos. No se acabó y ya, bueno, ahora sí ya me voy a despertar tarde. No, hermanos. No. Porque si no, no hay un celo vivo. No hay una pasión hacia Dios. No lo hay. Mas sin en cambio dicen: no, pues bueno, ya qué bueno. No, hermanos. Seguimos y seguimos y seguimos y seguimos, hermanos. Y eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, que le sigamos a Él fieles. Hermanos, estas son mis cortas palabras. Póngase de pie, lo invito a que se ponga de pie, hermanos.